Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos, hoy viernes, terminando la semana, para compartir con ustedes temas de interés y con un invitado también especial que después de Balcácer dar las buenas noches, lo presentaremos. Buenas noches, Balcácer, ¿cómo anda todo? Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país. A este país, Guillermo, fiel al 3 puntos. Este país que nos ve toda la noche porque sabe que lo que decimos aquí son palabras certeras, palabras sinceras, firmes y creíbles. Pero hoy, Guillermo, como usted dice, hoy tenemos a alguien que no es un invitado, Guillermo. Es parte de este programa y es alguien en quien podemos hacerle la pregunta que sean respecto al país y respecto al partido. Pero como siempre, Guillermo, la oportunidad es suya para dar la apertura de este Muy programa. bien, tenemos la grata presencia del profesor Luis de León. Buenas noches, profesor, un gusto tenerle por acá nuevamente. Gracias, gracias. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Balcácer. Buenas noches a todo su público de 3 puntos. Como siempre, nos honra y nos complace el estar acá. Mi profesor en todas las áreas. Gracias, gracias, Profesor desde la gracias. universidad, letra 1, letra 2, y la 011 y la 012. Pero usted lo escucha, Y de igual forma también profesor en los medios de comunicación. pero usted lo escucha Con, cuando él dice algo. ¿Le claro, lleva su consejo? con el profesor fue que yo tuve la primera oportunidad de comparecer ante un medio de comunicación de la televisión. Pero le estoy Hacen preguntando que si aproximadamente usted, 20 y pico de que años. usted se lleva de su consejo, porque yo veo que estábamos hablando algo y usted no se lleva el Bueno, el profesor. profesor, como es democrático, siempre permite que haya Está un igual que, discernimiento de el profesor ideas. es igual que el presidente, entonces. No, no. Profesor, vamos a entrar en materia de Gracias, inmediato. gracias, Guillermo, por Como- esas palabras tan elocuentes y tan de valores. Muchísimas gracias. Yo también me siento orgulloso de haber sido tu profesor, Y tu mentor. gestor y mentor. Sí, Gracias, gracias. allá por el 2000 aproximadamente, Balcázar, 98, 99, 2000, por ahí, Por ahí. estuvimos recibiendo el pan de la enseñanza del profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, vamos de inmediato a entrar en materia, profesor. Hay muchos temas candentes que usted muy bien domina y que a pesar de usted no ser abogado, pero sí tiene un conocimiento, un sentido común de lo que significa la aprobación de un código penal que tiene tantos años dando vuelta en el Congreso Nacional y todavía no hemos tenido la oportunidad o no habíamos tenido la oportunidad de que los congresistas nuestros se dignaran en evacuar una pieza legislativa. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de ver ya que pasó los filtros del Congreso Nacional y pues es remitido ahora al Poder Ejecutivo a los fines de que constitucional, como lo establece la Constitución de la República, si lo entiende a bien, lo promulgue y si entiende que hay algo que enmendar, pues lo observe y lo devuelva con las observaciones al Congreso Nacional. Hay diferentes sectores que están en contra, otros no. Dentro de esos sectores podemos citar hasta jueces del Tribunal Constitucional que se han pronunciado en el sentido de que las penas mínimas entienden que son muy severas en el Código Penal, en la modificación del Código Penal del cual hablamos, y también hay los dimes y diretes que hubo con relación a las tres causales, entre otros aspectos de la modificación al Código Penal. Nos gustaría ver su percepción en esta aprobación, que nos pusiera en contexto conforme a su criterio, profesor, Sí. sobre esta, reitero, aprobación del Código Penal a nivel del Congreso. Bueno, primeramente hay que decir que en el marco de la democracia, el debate del código se realizó con suficiente objetividad y hasta profundidad. Realmente y en el contexto de la actuación de la participación democrática, debe llegarse a un punto donde se pueda comprender las posibilidades que hay en el campo del debate. En ese sentido, nosotros creemos que sí que se avanza. Fue lo que se pudo hacer. Fue un debate muy activo, ¿verdad? Y muy diverso y muy democrático. Y bueno, nos parece a nosotros, creemos que el hecho de que
se plantee, después de 20 años, darse un nuevo código, ¿verdad? Porque el Código Penal no puede estar solamente sujeto al tema que trajo el debate mayor, las 3 causales. El Código Penal implica una serie de leyes que hay que poner en marcha en la República Dominicana, sobre todo en el marco de este estado de violencia, de este estado de inversión de valores y de esta situación que se ha dado en el país respecto en el campo ahora de la globalización, con el tema de la tecnología, etcétera, etcétera. Hay que comprender que hay un debate que lo que hay que es avanzar. Y creo que se ha avanzado. Hay otros debates que se posponen para otras oportunidades cuando las circunstancias democráticas lo permitan. Pero hay que decir que la sociedad dominicana ha participado de manera muy activa en este debate y se ha expresado. Y lo sabio es que se comprenda que hay que seguir avanzando, porque no puede ser un debate que pueda llevarnos de tiempo en tiempo y en consecuencia impedir que otras leyes se pongan en marcha, como son las leyes que se han aprobado en este momento. Profesor, se habla que el presidente pudiera vetar o hacerle observaciones a este código que ya fue aprobado por el Senado de la República en primera lectura. El presidente tiene, como fue aprobado por urgencia, cuando es por urgencia, el presidente tiene 5 días hábiles para poder promulgar o vetar u observar este nuevo código. Y en 5 días más, o bien, debe ser entonces promulgado. Y este código tiene la particularidad de que tiene un año. Hay una palabrita que a mí no me la he podido aprender bien, que dijo Ricardo de los Santos, el presidente del Senado, que durante el primer año, para ponerlo en ejecución, podría hacerse algunas transformaciones, pero que siempre tendría la validez. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo consideraría usted que quedaría el presidente de la República, con todo el derecho que tiene a observar dicho código, si después de haber, como diríamos, Guillermo, prorrogado la Cámara por 10 días más para que se reunieran y conocieran? Se extendió la legislatura. Se extendió la legislatura. Una prórroga. Si él prorrogó eso, y entonces él sabía que se iba a aprobar. Si el presidente ahora viene y no lo aprueba y lo devuelve a la Cámara, ¿cómo usted cree que el país, que está ansioso de ese código ya para salir de esto, cómo sería la reacción del país en este momento? Bueno, el pueblo dominicano está observando y el presidente es presidente de todos los dominicanos. Claro que sí. No de un grupo. Y en consecuencia la promulgación es lo más pertinente, porque lo que se le ha dicho es que la sociedad todavía no está convencida de esa propuesta que él hizo, porque él fue abanderado de las 3 causales, ¿verdad? Parte de su equipo. Pero él debe recordar a la hora de tomar esta decisión que él es el presidente de todos los dominicanos, no de un grupo en particular o de un partido, y que en consecuencia lo más sensato y prudente que espera la sociedad dominicana es que él lo promulgue, ¿verdad? Porque no es un máximo, es una lucha donde debe presentarse un presidente, ¿verdad?, en una posición un poco autoritaria, no comprensible desde el punto de vista democrático como tal. De todas maneras, hay que pensar claramente que en el ánimo del pueblo dominicano lo que está es que se ha promulgado para terminar con esta etapa y avanzar. Aunque Danilo vetó en una ocasión el mismo Código Penal, pero no se le habían hecho las transformaciones que se le han hecho. No era el código de este tiempo. Así es. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato vamos a regresar con el profesor Luis de León. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado, el profesor Luis de León. Pero antes de ello, profesor, vamos a brindar con los sabrosos jugos Erica, donde la calidad se impone en una marca que ha hecho tradición
no solo en la República Dominicana, sino en algunos países de la región donde se distribuyen estos productos. Porque Rica no es solamente jugo, hay una gran variedad de productos al gusto del consumidor. Rica es una marca país por su responsabilidad en cuanto a la calidad que proporciona. Profesor, vamos a continuar con los temas de interés de nuestros amigos televidentes y podemos entrar en el tema político de la organización que usted es parte de ella, miembro del Comité Central, ¿verdad? Y una persona de fundador, podemos decir, del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay muchos que dicen, profesor, que esta organización pues ha entrado en un declive, otros dicen que ha entrado en un proceso de reflexión y de transformación a los fines de corregir lo que estaba mal y continuar con lo que estaba bien, como decía el anuncio aquel. Cuéntenos, pónganos en contexto cómo anda el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Sí. Efectivamente, este es un momento muy interesante para el PLD y para las demás fuerzas políticas y sociales. Un momento en que se ha caído la presente gobernabilidad en una etapa de crisis económica, crisis social, crisis política, y en un momento en que el pueblo dominicano se encuentra altamente desesperado y desamparado y frustrado por una gobernabilidad que le planteó un cambio y ha sido un retroceso total, retroceso en todos los órdenes. El destino de la República Dominicana en el futuro inmediato está en la unidad. Es imprescindible que las fuerzas bochistas, que son el PLD y el Partido de la Liberación, la Fuerza del Pueblo, se reencuentren para hacer una unidad de oposición y posteriormente una unidad electoral. Y con toda la oposición también. Están así que el pueblo, la única esperanza que le queda, la última esperanza que le queda al pueblo en el presente democrático de la República Dominicana es precisamente la unidad, la vuelta a la gobernabilidad de democracia, de estabilidad económica, de desarrollo social, educativo, cultural. Los gobiernos del PLD que dirigieron el presidente Leonel Fernández en una primera etapa y el presidente Danilo Medina. Se hace imprescindible que las cúpulas políticas comprendan que este es un momento de excepción en el marco de esta crisis y que la gente no puede aferrarse a las aspiraciones particulares y personales. La República Dominicana, con la gestión de la actual gestión de gobierno, lo que el pueblo dice es que esto no lo aguanta nadie. Lo que el pueblo dice es que hay que volver a los gobiernos del PLD, que son la marca ejemplo. Y eso lo ve el PLD y lo ve la Fuerza del Pueblo cuando va a todas partes del país. Se da cuenta que el pueblo dice que con el PLD comía, vivía bien, tenía estabilidad, tenía las 3 calientes al día, que con el PLD no había esta crisis de los servicios, los apagones, ¿verdad? Que era una situación superada, 24 horas, el problema del agua, el problema de la gran crisis de la educación. Aquí hay una conspiración contra la educación dominicana. En estos momentos hay una crisis, nunca se había visto un año escolar con tantos problemas para iniciarse, con tantas dificultades, con tantas crisis. Y todo esto hace que los que nos hemos dedicado a la política como carrera, repensemos el accionar inmediato y pensemos en el pueblo y no en nosotros. Don Luis, mire, su Partido de la Liberación Dominicana, hay una disyuntiva donde por primera vez los deseos o las orientaciones trazadas por su líder en este momento, Danilo Medina, aparentemente sufrieron una derrota cuando quisieron no imponer, pero sí llevar un candidato con tanto tiempo de antelación para que fuera el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y una parte de la dirección del partido, algunos de ellos precandidatos también, pues
apelaron al Tribunal Superior Electoral, el cual le dio ganancia de causa. En política, eso se llama una derrota para un líder de un partido. ¿Cómo ve usted esa situación? Y si usted considera que esto va a traer como consecuencia de que al presidente Danilo Medina se le ponga más difícil cada día el manejo del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, esa experiencia a la cual usted se refiere es una experiencia que el PLD la asumió sabiamente, porque por un lado dice que acepta la decisión como tal en el marco de lo que es la ley de partidos políticos y los plazos, ¿verdad? Pero por otro lado también plantea la necesidad de que internamente los aspirantes a la presidencia de la República también tengan, en el marco de respeto a la ley, tengan la movilidad que necesitan para poderse presentar sus proyectos en el partido mismo y en el pueblo. Nosotros creemos que esa es una experiencia que debe llevar al ánimo de todo el partido en la dirección de poner en marcha la voluntad de la unidad y no aferrarnos al criterio de imponerse y de continuar con un debate. Ya ese tiempo de los liderazgos de un partido, cuando se divide un partido, que se confronten y continúen la confrontación, ya no tiene espacio en la sociedad dominicana. La gente lo que quiere es una salida a la situación social del país en la alternabilidad electiva o democrática. No que esto presente una crisis que pueda dar al traste con la presente gobernanza. En tal sentido, nosotros creemos que esta experiencia nos dice que se unen las fuerzas bochistas para evitar que continuemos 10 años más en lo mismo. Porque el debate entre gente que han pertenecido a un mismo partido no se corresponde, porque es un debate de ego, yo creo. Es un debate de cúpula. Y ahora el partido, hay que pensarlo, el partido como pueblo, como sociedad, un partido que tuvo una gobernanza que el pueblo la está saludando, la gobernanza del PLD. En consecuencia, hay que separar un poco esa lucha de poderes, o esa lucha de aspiraciones particulares, o esa lucha particular de gente que estuvo conmigo. Creo que yo creo que todo líder que plantea la lucha intrapartido o extrapartido se está negando a sí mismo. Cuando el pueblo... Cuando usted dice esa lucha particular, se pudiera interpretar lucha personal. Luchas personales, luchas individuales. El pueblo lo que quiere es que se enfrente a quien le crea las condiciones, todas las dificultades y condiciones para no subsistir y vivir en tranquilidad y en paz. ¿Cuál es nuestro adversario? El que está arriba, el PRM. El adversario no es el PLD, el adversario no es la fuerza del pueblo, el adversario no son las demás fuerzas políticas, el adversario no es Danilo, el adversario no es Leonel. ¿Qué hacer, profesor, ante esa situación que usted define? Que los adversarios no es la fuerza del pueblo, los adversarios no es el PLD, o sea, de un lado ni de otro. Sin embargo, ¿qué hacer? Hay dirigentes de ambas organizaciones que mantienen una oposición entre esas organizaciones, Fuerza del Pueblo, PLD, PLD, Fuerza del Pueblo, antagónica. Y expertos en la materia dicen que si no hay una unificación de criterio, como se utilizaba mucho eso en el PLD, en los círculos de estudio de Juan Bosch, que si no practican, no llevan a la práctica esa unificación de criterio de la oposición y se unifica, se le haría difícil para sacar del poder al actual gobierno, al actual partido oficialista. ¿Cuál es la opinión suya? La opinión nuestra es que se necesita en estos momentos la comprensión de que, en primer lugar, los partidos políticos acusan un descrédito muy grande en momentos como estos. Diversas razones, ya ustedes vieron ahí la experimentación de destruir a los partidos políticos con una ley
una ley la ley de los independientes, ¿no? Como se plantea. Se necesita, decía yo, que los partidos políticos, o mejor dicho, el liderazgo de los partidos políticos comprenda que cuando nos negamos, nos confrontamos y tenemos posiciones cerradas respecto a la unidad y a la comprensión de los procesos sociales como se dan, estamos reproduciendo la actual gobernanza. Aquí hay tres posibilidades de que se produzca o la unidad de los partidos políticos, tanto yo lo planteo, nosotros lo planteamos, que fuimos los que lo planteamos originalmente como fuerza bochista, una unidad de oposición primero y después una unidad electoral. Nosotros planteamos una unidad cerrada en la primera vuelta electoral. Si se hubiera ido en las elecciones pasadas en una unidad en una primera vuelta electoral, no estuviera la actual gobernanza. Planteamos, número dos, que si no se unen las fuerzas bochistas, porque son las dos organizaciones sustentantes del pensamiento, el pensamiento revolucionario, visionario, transformador, político, honesto, de libertad, Juan Bosch. Son el PLD y la Fuerza del Pueblo. Son los que están llamados a unirse, porque son las dos fuerzas mayoritarias. La fuerza más organizada en el país, el PLD, Fuerza del Pueblo. Son las organizaciones más sustentantes, con más peso específico en este momento, y en el que el pueblo tiene la esperanza. El pueblo tiene la esperanza en que el PLD se una, y es el pueblo el que lo está mandando. Lo que quiere decir que si no lo hacemos, estamos reproduciendo la presente gobernanza. O podría ser, si no lo hacemos, aquí la desesperación del pueblo con la actual gobernanza, con la situación de hambre, de miseria, el deterioro de los servicios, la violencia, el pueblo tome o aparezca un candidato loco, absurdo, y se levante. O aparezca, o por el contrario, se produzca un estallido social y dé al traste con la democracia. De manera que los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos deben tener muy presente que ellos no gobiernan para sí mismos, ni para su grupo, que la gobernabilidad en los partidos es para las grandes mayorías, para el pueblo. Y en consecuencia, querer imponerse o imponer una voluntad, se van a quedar solos. Yo creo que acá, si no se produce un gran frente unitario, los líderes de esos partidos se quedan solos porque las masas se van a ir con aquel que plantee la unidad. Don Luis, mire, no vamos a hablar de candidatos ahora mismo, ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo. Porque ambos sabemos que hay un partido que tiene una muy buena estructura, pero carece en este momento de un buen candidato. Y hay otros que, como la Fuerza del Pueblo, que aunque no ha escogido un precandidato, digamos, para presentarlo al electorado, porque todavía estamos a destiempo, pero en la reorganización que está haciendo este partido, se ve como la figura líder de la oposición al presidente Leónel Fernández. Yo me pregunto, ¿usted abogaría en un momento determinado por una alianza entre ambos partidos y que sea llevado en la boleta aquel que reúna las condiciones de cualquiera de los dos partidos para que el país sienta la garantía de un presidente que pueda gobernar para solucionar los problemas que hoy nos aquejan? Claro que sí, nosotros somos partidarios, pero quien manda es el pueblo. Decía el profesor Juan Bosch, nadie sabe más que el pueblo. Acá lo que debe decir el pueblo va a tomar determinaciones y necesariamente el PLD y la Fuerza del Pueblo deben, en función de ser receptores de las señales que dé el pueblo y en función de ser ellos discípulos del profesor Juan Bosch, tienen que irse con quien el pueblo señale o diga o el pueblo le dé la ganancia de causa en función del momento o de las circunstancias. Es que los partidos no pueden imponérsela al pueblo. Es que las cúpulas no pueden imponérsela al pueblo. Es que los partidos políticos, su papel en este momento es libertar al pueblo, porque el pueblo está en estos momentos encarcelado por una gobernanza que no le permite al pueblo comer,
las 3 calientes al día, como decía el profesor Juan Bosch, tener acceso a los principales servicios del país, vivir en libertad, vivir en unidad familiar. En estos momentos hay una situación de alta dispersión social, de alta preocupación, de mucha incertidumbre. Y el liderazgo político de ambas organizaciones y de otras organizaciones debe estar al servicio del pueblo y no del individualismo, no del personalismo, no de actitudes pequeño burguesas de imposición. No son tiempos de imposición, estos son tiempos de democracia. Bien, profesor, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos acá en su programa en 3 puntos. El profesor Luis de León abordaba el tema político usted decía, profesor, en el segmento anterior, de la percepción que tiene la gente con el gobierno actual. Sin embargo, hay otros que dicen, profesor, que por los desaciertos del Partido de la Liberación Dominicana, el pueblo no lo favoreció en las pasadas elecciones y tomó una decisión contraria a ella. ¿Qué usted le diría a esas personas que No, el pueblo enfatizan sobre ello? no lo favoreció fue porque el pueblo y gran parte del PLD quería la unidad, que fueran unidos en una primera vuelta electoral. El pueblo, decía el profesor Juan Bosch, vota por quien va a ganar. Y hubo una dispersión de un 49%. Un 49% se abstuvo de participar. Este gobierno no tuvo la legitimidad necesaria, además de una votación por encima de un 50%, un 60%. Ahí lo que tenemos que plantear es que el PLD, la participación del PLD bajó a un 10%. Está en función de esos señalamientos que hemos dicho, de algunas otras prácticas o conductas políticas y de cuando los pueblos ven que los líderes que los representan no se unen, los pueblos dan un paso hacia atrás. No hay nada más sabio que el pueblo dominicano. Y en esas elecciones del 2024, esa abstención fue una señal de disgusto del pueblo dominicano, porque el pueblo no eligió a gusto, porque esas fueron unas elecciones compradas. Fueron unas elecciones, lo que podríamos decir es que los partidos políticos se dejaron comprar las elecciones, se dejaron comprar sus dirigentes, eso podríamos decirlo. Se dejaron comprar y en función de esa situación de dispersión, se quedó el que está. Como puede quedarse el que está, que no lo quiera Dios. Si los partidos políticos siguen en la rebatiña y en no reconocer y valorar que se hace necesario escuchar al pueblo y a la sociedad que quiere la unidad. Por eso, la gran propuesta de estos tiempos, unidad de oposición, que quiere decir, que significa que cada partido político haga su trabajo, pero que coincidan en la defensa del pueblo, en los temas de debate, de protesta, o que coincidan en actividades unidos. Eso es muy importante. Eso el pueblo lo valora y lo saluda. Luis, mire, dice un refrán muy popular que a veces las cosas no son como empiezan, sino como terminan. Y no podemos ser mezquinos. En los últimos meses hemos visto que el presidente Luis Abinader pues ha estado tratando de hacer cosas que favorezcan a gran parte del país. Ejemplo, ahora mismo se está resolviendo un caso, un problema en el cruce de la avenida 27 con Luperón, con Isabel Aguilar. Se va a empezar un túnel para esa gran cantidad de cientos de miles de dominicanos que viven entre la Jacoma, Gluta, la Colombia, eso. Se está haciendo, han durado años, sí, pero lo están haciendo. No la hemos visto terminar ninguna de las obras. En el kilómetro 9 de la carretera Duarte, de la autopista Duarte. ¿Usted no cree que con eso y otras cosas más, el presidente Luis Abinader está tratando de salir del gobierno en el 24 de la mejor manera posible, dejándole algo al país, algo que se vea, porque hasta ahora no hay nada que se pueda ver, y a la vez con eso darle un espaldarazo al candidato que lleve el PRM? Bueno, es que el pueblo ya perdió la fe
el presidente y en la actual gobernanza. El pueblo está hastiado. Es que Los problemas... ya el pueblo no cree en Luis Abinader. No cree, no cree, porque todo ha sido promesa, promesa. Las cosas puntuales planteadas desde campañas electorales, las cosas puntuales planteadas desde la misma gobernanza no se han dado. El país está como ahora, el país vive peor en términos de alimentación, en términos de los grandes servicios, en términos educativos. Mire la crisis que hay ahora en educación. Es una crisis para comenzar un año escolar. El presidente ha tenido que ir 2 veces al Ministerio de Educación. Y ahora ¿En qué sentido la crisis, profesor? Bueno, es una crisis de gobernanza en la misma educación porque es un retroceso, la pérdida de la conquista que se dieron en los gobiernos del PLD. Si usted analiza las variables que tienen que ver con una buena gobernanza educativa, todo eso se ha perdido, la jornada de tanda extendida, la construcción de escuelas. Ahora hay una crisis. Se dice, profesor, que la jornada extendida nunca ha funcionado desde que se inició, porque se concibió de una manera, pero en la práctica nunca se ha materializado. Bueno, siempre hay críticos. No. Pero siempre se empiezan propuestas, iniciativas y son procesos en construcción. No se puede ver todo terminado. La tanda extendida fue una novedad democrática, abierta, que dio resultados reales. Actualmente no está la tanda. Sí. Está, pero con muchas dificultades. El problema de la calidad de la educación, el problema que tiene que ver con la inclusión escolar. En fin, hay ahora mismo el tema educativo desnuda de cuerpo entero. El sistema educativo ha vivido en crisis desde que comenzó la presente gestión, la primera gestión de 4 años y en la actual gestión. Entonces, todos esos elementos de crisis han hecho que el pueblo haya perdido la esperanza, la fe. Es más, aquí hubo una oportunidad de salir de la actual gobernanza en las pasadas elecciones. Ya dijimos que el problema fue que no se unieron. Si se unieran las fuerzas bochistas, el PLD y la Fuerza del Pueblo, no estuviéramos hablando esto que estamos hablando hoy con la actual crisis, porque la gente tiene en el corazón y en su pensamiento la gobernanza del PLD, de los gobiernos del presidente Danilo Medina, del presidente Leonel Fernández, con todos los problemas que pudieran presentar. Usted es un conocedor, profesor, del tema educativo, y me gustaría que enfatizáramos ahí. El 4% realmente ha valido la pena desde que se inició en el 2012 en la gestión de Danilo Medina al día de hoy, incluyendo los gobiernos del PLD, lógicamente, su inicio. ¿Ha cumplido su cometido? La palabra de si ha valido la pena es un poco relativo, pero la educación merece mucha inversión para que se dé. Que no se hayan obtenido los resultados, bueno, no se han obtenido, pero han entrado en crisis. El PLD en la gobernanza a partir de los de ese 4% demostró, porque la construcción por ejemplo, en el PLD, la gestión última de Danilo Medina, de unas 28.000 aulas, centros educativos modernos, dignificación de los maestros, la participación, las novedades en educación a través de las iniciativas, la misma educación ahora que nos hemos dado con la participación la tanda extendida, con la participación de toda la sociedad, la familia, la unificación de la familia. Vale la pena que no se haya dado el uso al 4% escrupuloso y muchas veces, porque el 4% es asaltado muchas veces por sectores empresariales o sectores económicos interesados en usarlo. Que no se haya usado el 4% con la efectividad que se necesite es otra cosa. Dice a propósito de esos sectores que usted dice interesados en beneficiarse del 4%, hay sectores también, valga la redundancia, que acusan a esos sectores, reitero, valga la redundancia, de querer apoderarse del 4%, incluyendo la fusión de los 2 ministerios, Ministerio de Educación Preuniversitaria, MINER, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT. ¿Cuál es la opinión que usted le merece a esos sectores que opinan en ese orden? Es que eso es un desatino.
Pero este gobierno es tan absurdo que quiere fusionar el Ministerio de Educación preuniversitario con el Ministerio de Educación Superior. Y eso es prácticamente inviable, imposible. ¿Por qué sería? Porque los logros que tiene... Primero, hay una crisis en el sistema educativo preuniversitario. Vamos en medio de una crisis, un sector que hay que ordenarlo, vamos a fusionarlo con otro sector que tiene sus logros. Ambos sectores tienen sus logros y tienen sus competencias específicas. Es decir, la educación de niñas, niños de primaria no puede vincularse con la educación de estudiantes jóvenes ya adultos. Las demandas y las responsabilidades y las competencias de ambos ministerios es muy diversa, y sobre todo el sistema educativo preuniversitario. Es muy diverso, es muy delicado, necesita de competencias especiales para desarrollarse. Y entonces este planteamiento de fusionar a ambos ministerios es una locura que habla muy... Para que nos lo conteste cuando regresemos. ¿Usted notaría que llevar la MESI a educación, fusionarlo, llevarlo, sería como crear la MESI, una especie de una dirección general? Me la contesta cuando regrese. Vámonos a nuestra última pausa comercial y en breve retornamos con el profesor Luis de León. Adelante, señor director. Continuamos ya en esta parte final con nuestro invitado, el profesor Luis de León. Balcácer, usted había dejado una pregunta en el aire. Sí, yo le decía a don Luis que el fusionar la MESI con la Secretaría, el Ministerio de Educación, sería como llevar la MESI para allá. Si eso no se vería como crear una dirección nueva, quitar ese ministerio y convertirlo en dirección. O en un viceministerio. O en un viceministerio. Es quitarle los logros que ha tenido el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es altamente, es altamente valorable. Y sería como enterrar toda una conquista, enterrarla y convertirla, como dice Guillermo, en un viceministerio del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación preuniversitario es una estructura nacional con competencias que tienen que ver con el nivel primario, secundario, en donde el currículum educativo plantea funciones muy particulares y especiales. Entonces, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es una competencia que se ha visto ahí el tema de las becas, el tema de la ciencia, el tema tecnológico, el tema también de las universidades, porque el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el regulador de todas las universidades. En este país hay más de 50 universidades. En consecuencia, mezclar eso es imposible, mezclar el aceite y el agua un poco. Porque educación no ha podido ni regular muy bien los colegios y va entonces a regularizar las universidades. Sí, sí. Además, la competencia para dirigir ambas en una sola ministerio, habría un problema de dirección, de cómo dirigir en términos real, porque es muy complejo, es muy complejo. Profesor, el tema de la seguridad, ¿cómo lo ve usted? Recientemente me gustaría enfocar en algo. Tuvimos la oportunidad de ver en el día de ayer y antes de ayer la desaparición de 2 personas, para citar un ejemplo. Un periodista, que cuando viene a ver fue su alumno, de El Nuevo Diario, y otro joven de nombre Abel Ricardo Santos. En lo que tiene que ver con el periodista nos referimos a Edward Ramírez. Ambos fueron declarados desaparecidos. La Policía Nacional literalmente dijo que dentro de sus labores haría todo lo que fuese necesario para encontrar a este periodista, que estaban en revisar cámaras en distintas zonas, desde su salida del referido medio de comunicación, en el caso de periodistas, entre otras. Pero de buenas a primeras aparecen ambos que estaban detenidos en destacamentos policiales. El periodista, Edward Ramírez, estaba en el destacamento, en el famoso destacamento de Naco, que ha tenido mucho escándalo. Y el otro no precisa la nota en cuál destacamento estaba preso. ¿Cuál es la opinión suya al respecto? Bueno, eso revela claramente que
el tema de la seguridad ha entrado en crisis en la República Dominicana. Las desapariciones, el problema de la violencia, el problema del comportamiento de la misma policía y de otros sectores militares también, sectores militares, frente a una sociedad con gran compromiso de subsistir la gente, su diversidad, que no están para ayudar o coadyuvar a que la gente viva en comunidad, viva en sociedad. Es un tema altamente preocupante que nos plantea la necesidad de que la actual reforma policial, que es un tema tan tratado, donde se ha invertido muchos recursos, sea más transparentado. Es una reforma para impedir el que la gente viva en paz, en orden, en el país, sujeto a la ley, o es una reforma para autocensurar o para que el autoritarismo se ponga en marcha en una sociedad que se está abriendo a la protesta, a las manifestaciones, o por el contrario, es una seguridad que lo que plantea es volver al estilo de los 12 años o al estilo de los 31 años del jefe. Hay que pensar muy bien. Don Luis, aunque usted no es técnico en asuntos de tránsito, pero quizá ha visto los cambios que se han estado haciendo en algunas avenidas de la capital. Nosotros que pasamos por esas avenidas 2 y 3 veces al día, vemos muy bien que estén 2 militares de la DGC en esas esquinas, pero vemos muy mal que esos militares, jóvenes de por sí, que son de los 700 nuevos que el presidente Abinader habló, que iban a ayudar a dinamizar el tránsito, hayan tomado o estén tomando la costumbre mala de los DGC viejos de estar debajo de una sombrita y de quitar de que los semáforos funcionen adecuadamente, porque ellos sustituyen los semáforos que tanto dinero le va en gasto al Estado Dominicano. ¿Cómo usted ve esa parte? Bueno, ese es un tema que ha sido muy criticado, ¿verdad? El tema de sustituir el funcionamiento normal de los semáforos. Ellos lo disfrutan, ¿eh? Correcto. Había que el director de esa entidad debía explicarle al país cuáles son las razones de carácter objetivo o científico que llevan en un momento determinado a sustituir los semáforos. Es que da más ventaja el manejar los semáforos cuando los agentes van y toman el control, porque también tenemos que pensar que si los semáforos están hechos es para generar una alternabilidad justa, ¿verdad? Porque es justa. La de los agentes no, porque algunas veces se pasan. Entonces, él tendría que dar una explicación al país. Tendría que hablarle más al país. ¿Qué justifica que en determinado momento los agentes sustituyan a los semáforos? Y el otro tema no. El otro tema no es el tema de esconderse detrás para agarrar a la gente. Ya es una persecución. Porque el problema del tránsito es mucha educación. Tomar medidas, ¿verdad?, como de consecuencia, pero mucha educación, mucha orientación. Y naturalmente en esa orientación debemos estar también los ciudadanos dispuestos a respetar las reglas de tránsito, porque es una situación que nos compele a todos. Bueno, cuando usted dice de que el director de la DGC dé una explicación, yo tengo una frustración, porque cuando nombraron a este nuevo director, que es un hombre que había ocupado la subdirección de la DGC durante mucho tiempo, un militar altamente preparado, yo tuve opiniones de personas que me decían, ahora yo sé que se va a hacer algo en la DGC, pero volvemos a lo mismo. Parece que es un mal endémico de esa institución. Bueno, ellos están en la obligación o ese incumbente de explicarle al país, porque esa preocupación suya es de mucha gente. Esa es una preocupación generalizada de por qué se sustituye a los semáforos con los DGC en determinado momento, ¿verdad? ¿Sí? Eso es una explicación, Profesor, que ayuda mucho. hay un tema que vimos
en los medios de comunicación respecto a usted en un acto, como usted le llama, patriótico, en el altar de la patria, donde no se le permitió, no se le quería permitir a usted el acceso a este, diríamos, lugar patrio y santo y sagrado, donde reposan los restos de los padres de la patria. Hay otros que dicen que para llegar allí usted necesita hacer trámites de un permiso para hacer cualquier acto. Pongan en contexto cuál fue la situación y cuál es la realidad del asunto. Bueno, levanto la bandera para decir que nosotros, como miembros del Instituto Duartiano, como discípulos del profesor Juan Bosch, como maestro que escogimos la educación de valores, la educación cívica, la educación patriótica. Es más, yo tengo 2 hijos que se le puse por Juan Pablo Duarte, Patricio, que hoy inaugura una obra de teatro en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, la obra Fausto de Goethe. Sí. ¿Ese es suyo? Hijo mío, sí, Patricio Sí. León. Y Patricia. Varias obras. Sí, y Patricia, le puse el nombre precisamente por el tema patriótico. Bueno, nosotros vamos, quien les habla, dirige y coordina la cátedra extracurricular José Martí de la UAS y interactúo con la cátedra profesor Juan Bosch de la UAS. Nosotros tenemos un programa con nuestros estudiantes de llevarlo al testimonio, a darles testimonio en el altar de la patria, testimonios de la labor que realizaron los próceres de la patria, los padres de la patria y los próceres de la patria, que tienen que ver con 3 procesos en la historia de la República Dominicana. El primero es la lucha de los trinitarios y la procura de la independencia nacional, el 27 de febrero de 1844, las batallas de post-independencia, que fueron las batallas que se dieron, que van de 1844 a 1856, de los héroes que lucharon contra Haití, y las batallas y la guerra de la restauración de la República. Bueno, en una palabra, nosotros vamos cada 15 días al altar de la patria, pero yo tengo toda una vida, desde que fue viceministro, desde que era director del Liceo Nantina, yo tengo 50 años en la educación y tengo más de 40 años yendo al altar de la patria. Y de buena a primera un capitán nos dijo a nosotros, cuando fuimos con los estudiantes, que no podíamos, que ese no era un lugar para enseñar, para educar y para mostrar a los estudiantes los héroes. Yo le dije, ¿y qué pasó? Y yo le dije, no, yo le dije, pero usted no puede, ¿y qué ley hay nueva? No, yo tengo órdenes superiores para impedir esto. ¿Y le permitieron entrar? El presidente se lo dice, del ministro de las Fuerzas Armadas. No quiso, bueno, no. Pero le permitieron entrar finalmente. Nosotros nos impusimos. Okay. Nos impusimos con la ley. No había que tener y permiso. Ha vuelto a hacer actos allá. He vuelto allá, sí. Bueno, y esperamos que esa situación se pueda subsanar porque todo el mundo conoce de la labor patriótica que usted siempre ha venido desarrollando y que se ha identificado con ella. Alcácer, hemos llegado a la parte final de este programa. Gracias sin antes agradecer a nuestro público por habernos dado la oportunidad de entrar a sus hogares. Así es. Y al profesor por acompañarnos acá y de igual manera a ustedes feliz resto de la noche, feliz fin de semana. Hasta el lunes.